Hoy en la arena tenemos al doctor Remberto Pichardo, presidente del movimiento cívico Ciudadanos contra la Corrupción C3. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias ciertamente por estar aquí con nosotros, luego de un fin de semana bastante caldeado por lo que sucedió en la audiencia. Se conocía esta inadmisibilidad y también las recusaciones que fueron presentadas tanto por el Ministerio Público como por C3 en el caso Víctor Díaz Rúa. Lo primero que yo quisiera saber es, ustedes como querellantes en este proceso, ¿de qué le están imputando a Víctor Díaz Rúa? Porque créalo o no, hay todavía muchos dominicanos de a pie que solamente escuchan la palabra corrupción, pero no saben exactamente de qué tema o de qué se le está acusando directamente a Víctor Díaz Rúa. Bueno, vamos a hablar de supuesto porque él no ha sido condenado irrevocablemente por ningún tribunal. Supuestamente el señor Víctor Díaz Rúa hizo una serie de contrataciones con una firma extranjera que se llama Sargent Petrol Ltd. Esa firma, cuyo presidente es el ingeniero Mustafa Abunabá, para lo que sería la adquisición por parte del Estado Dominicano de un producto asfáltico que se llama AC30. En esos contratos se hicieron una serie de disposiciones que beneficiaban directamente a la firma, como por ejemplo el hecho de que cada compañía que importara un galón, o sea, por cada galón de cemento asfáltico tenía que darle 10 centavos de dólares a la compañía Sargent Petrol. Entonces, para empezar, ¿cómo se puede gravar la importación de otras compañías en beneficio de una entidad privada? Un pago que le estaba realizando directamente el Ministerio de Obras Públicas. Sí. Es decir, que va en detrimento del Estado Dominicano. Exactamente. Entonces, otra cosa es que esa cuenta aparecía una vez se cede el crédito y el Banco de Reservas entrega los 15 y pico de millones de dólares a la compañía Sargent Petrol Ltd. Se supone que ya se saldase ese irregular o ilegal crédito. Pero en lo que fue el cambio de gobierno, aparece de nuevo en pocos días antes de lo que fue el cambio de mando en agosto. Se le dio a esa compañía una contratación para que ella diera todos los arreglos en cuanto a lo que era adquisición de barcos, almacenaje, embalaje, de todo tipo de productos de lo que fue el AC30 o de lo que es el AC30 en nombre del Estado Dominicano, sin un poder del Ejecutivo. Entonces, esos son los hechos dichos bastante simples y comprimidos. A grosso modo. Exactamente, de lo que trae lo que fueron 4 querellamientos en principio. Ya se había hecho por parte de la Fiscalía del Distrito Nacional, en la persona de Jenny Berenice, la magistrada Jenny Berenice, una serie de diligencias investigativas que son las causales de lo que es la petición del ingeniero Víctor Díaz Rúa, de que sea declarada nula la investigación completa, lo cual afectaría a todos los querellamientos. ¿Qué tiene digamos, de ilógico todo esto? Hay ciertas diligencias que por su propia naturaleza son imposibles de comunicarse. Inclusive hay ciertas informaciones que también por su propia naturaleza son imposibles de comunicarse. ¿Qué iba a ser precisamente mi pregunta? ¿Incurrió ciertamente el Ministerio Público en la falta de no comunicarle ciertos procedimientos que realizó? Sería hasta infantil decirle a la persona que está siendo investigada, contra la cual se va a ejecutar la medida, te vamos a congelar todas tus cuentas, puesto que lo único que tiene que hacer es moverla, y una vez se mueve el producto de la cuenta, pues no hay pruebas. Pasando a lo que sucedió en la audiencia, ya de lleno, usted estuvo ahí. Sí. ¿Cuál fue la impresión en lo que fue calificado por la misma fiscal del Distrito Nacional como un circo? ¿Qué fue lo que se vivió ahí dentro? Bueno, miren, es una situación bastante penosa por el hecho de que en los casos de corrupción principalmente salen a relucir la mayoría de defectos que agobian nuestro sistema judicial. Cuando se trata de casos de corrupción y cuando se trata de tanto dinero, el cual es susceptible de torcer muchas voluntades, se cuida mucho. ¿Qué quiere decir eso? A pesar de que no se nos había notificado la audiencia, nosotros decidimos ir, porque no queremos o no queríamos que nos hicieran una jugada en ausencia de las partes, y usted dirá, bueno, pero eso se apela. Sí, es cierto que se apela,
pero en lo que se apela a la sentencia existe. ¿Y qué motiva la recusación entonces de ustedes a la jueza Margarita Cristo? Se debate, se verifica la calidad de ese 3 para estar ahí por el objeto de su querella. Era la misma investigación, se admite a Ciudadanos contra la Corrupción. Se nos acaba de admitir, le decimos a la magistrada, ya que usted nos acaba de admitir, dígale a la contraparte que nos ponga en conocimiento o nos notifique, si así desea llamarle, o al tribunal en cuya espalda reposa dicha obligación en virtud del nuevo Código Procesal Penal o ya Código Procesal Penal, de todas las piezas que piensan utilizar en este debate y de la instancia para nosotros estar edificados y, si así lo deseamos, presentar prueba en contra. Debe dársenos esa oportunidad. Ella se negó a eso. Entonces, le preguntamos... ¿Y eso significa una violación al procedimiento o es algo que ella tiene la potestad de decidir? No, eso es imposible. Eso es como decirle a una parte, sí puedes estar aquí, pero no puedes decir nada. Sí puedes estar aquí, pero no te voy a dar la documentación para que puedas defenderte. Eso es violatorio al principio del artículo 11 del Código Procesal Penal, que es el principio de igualdad. Coloca a una parte en una violación constitucional, que es la prohibición al estado de indefensión, puesto que estar ahí no es lo mismo que tener todos los documentos sobre los cuales se va a discutir para poder defenderse. O, de acuerdo a la documentación que uno vea que le presentan en contra, pues uno, si así lo desea, presentar una prueba en contra. Y eso fue básicamente lo que motiva la recusación de ustedes. No solo eso, sino también el comportamiento de ella. Era un comportamiento bastante agreste, principalmente, y la verdad hay que decirla, desde el inicio contra el Ministerio Público y contra las demás partes. Inclusive el señor Freddy Aguas Vivas no se encontraba en la audiencia porque no había sido citado, no había citación para nadie. Dentro de ese mismo orden, la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional dijo que ellos no eran la DPCA, que ellos eran los que llevaban la investigación y que a ellos no se les podía notificar en la DPCA, porque cómo iban a recibir la notificación. Se le pidió también en conclusiones alternativas, bueno, pues si usted no me va a permitir a mí tener la prueba de ellos, entonces tampoco usted puede admitir la de ellos, de la cual yo no me puedo defender. Entonces es imposible que usted le permita a ellos hacer valer su prueba y no me permita a mí tener la de ellos para hacer valer la mía. ¿Cuál fue la decisión en ese...? Que no, rechazó la petición. Entonces, en ese instante ya, dándole esa gran ventaja a la contraparte, y nosotros sentados ahí sin ningún tipo de documentación, que era como ella quería que se pasara el debate, lo cual es inconstitucional desde entrada, y en contra del propio Código Procesal Penal, procedimos a recusarla precisamente por la ventaja procesal que le estaba regalando al ingeniero Víctor Díaz Rúa y sobre todo a su defensa. Recusación que fue declarada inadmisible por la jueza, al igual que la recusación realizada por Jenny Berenice Reynoso en representación de la Fiscalía del Distrito Nacional. Lo cual es bastante risible por una sencilla razón. ¿Usted conoce una persona que fallaría en su propia contra? Entonces, en términos procesales también hubo ahí una falta, una irregularidad. Claro, la obligación era remitir inmediatamente, ella decir si aceptaba la recusación o no, y una vez aceptada, bueno, pues entonces se tramita sin menos traumatismo procesal, de nuevo a la coordinación, para que suplante el juez o cambie de juzgado por total. Si no, se debe de remitir, si ella dice que no acepta la recusación, ya debe de haber un proceso de conocimiento de los causales y debe inmediatamente remitir todas las actuaciones y el expediente completo a la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en este caso, puesto que nos encontrábamos en el distrito, para que ellos decidan sobre la veracidad o no y la procedencia o no de la recusación. Quiero dejar algo bastante claro, porque la grabación que se ha hecho pública, se puede escuchar en gran medida la recusación o los señalamientos que realiza la fiscal Jenny Berenice Reynoso y dónde estaban sustentadas los diferentes puntos y elementos de esa recusación de la Fiscalía, del Ministerio Público. Ustedes en ningún momento como C3 incluyen en su recusación los vínculos o supuestos vínculos de amistad de la jueza con la barra de la defensa o los temas de imparcialidad que citaba la fiscal del Distrito Nacional. No, acuérdense que C3 llega al proceso, digamos ya un poquito iniciada, porque la investigación no pretende dejarla avanzar. Iniciada la investigación, parece ser que ya había habido una serie de fricciones entre lo que era la Fiscalía del Distrito Nacional y el inminente poder político del ingeniero Víctor Díaz Rúa.
lo cual para nadie es desconocido. Ciertamente hay mucha presión en cuanto a los casos de corrupción, puesto que nos encontramos con un fenómeno que rara vez se da, que es que los procesados pertenecen a la misma agrupación política que se encuentra en el gobierno de turno. Entonces, es lógico que haya fricción y más aún personalizada, puesto que no es entre extraños que se está dando este contexto. Entonces, eso forza a las partes a protegerse un poquito más allá de lo que la persona normal o promedio entendería, puesto que ya tus enemigos inmediatamente se encuentran alrededor de ti. Eso al parecer motivó que la magistrada, procuradora fiscal del Distrito Nacional, hiciera una investigación más afianzada, si se quiere, en cuanto a los participantes de este proceso. O sea, le dio seguimiento a las personas que iban a conocer todas las peticiones del ingeniero Víctor Díaz Rúa, porque ella temía, y al parecer era real su temor, que se pudiera influenciar a alguien o que se tomaran personas claves para que formaran parte de ese proceso para frustrar la investigación. Y llegó al punto de decir la magistrada procuradora fiscal del distrito que una persona fue a su despacho y le dijo: o usted archiva ese expediente o va a ser destituida. Situación que se da dentro de los que forman parte de un mismo contexto político o agrupación política, como es el fenómeno que se está dando. A este punto se ha debatido bastante y se ha salido a la luz pública de cómo las recusaciones no fueron hechas dentro del tiempo establecido. Eso es imposible, por una sencilla razón. Las causas de recusación pueden surgir dentro de la misma audiencia. Pueden ni siquiera existir antes de la audiencia. Así de sencillo. Y pueden ni siquiera conocerse hasta el momento mismo de la audiencia o posterior. Le voy a poner un ejemplo. En el caso del ingeniero Félix Bautista, el cual nosotros como querellantes hemos llevado a través de los tribunales, que ahora está recurrido en casación, resultó ser que la magistrada designada como juez de instrucción especial, la magistrada Esther Angelán Casasnovas, al momento de conocer el caso como juez de instrucción especial, ninguno de nosotros sabíamos, solo ella, que su hermano había tenido contrataciones con la OISOE durante la gestión del ingeniero Félix Bautista. Es decir, había sido beneficiado por la gestión del ingeniero Félix Bautista, lo cual es una causa obvia de recusación, pero nosotros no la conocíamos. Cuando se presenta el recurso de apelación contra esa decisión, se incluye la certificación en la cual se hacía constar la prueba material del listado de contratistas de la OISOE de que el hermano de la magistrada Esther Angelán Casasnovas había sido contratista de la OISOE. Eso constitucionalmente debería entrañar la nulidad del proceso, puesto que obviamente existían causas justificables y serias para que ella no fuera el magistrado o la magistrada que conociera ese proceso. Entonces, muchas veces pasan desapercibidas, muchas veces son posteriores a la audiencia, muchas veces son durante. Solo bastaba la actitud de la magistrada para que procediera a la recusación. Por ejemplo, yo puedo decirle que lo que la magistrada, procuradora fiscal del Distrito Nacional, dice es cierto. La magistrada hacía un planteamiento, la fiscal del Distrito Nacional, y la jueza no la miraba ni se dirigía a ella. Miraba y se dirigía a la persona que la asistía, que era un procurador fiscal adjunto, con un desdén obvio desde el principio. O sea, fue un ataque directo en contra de los integrantes del Ministerio Público. Nosotros al momento no sabíamos por qué, pero ella sí. Solo esa actitud que la llevó desde las 11 de la mañana, que era la hora de la audiencia, hasta su final, de la forma cual que fuere, bastaba para que procediera a la recusación, puesto que había una animadversión marcada y obvia en contra de los integrantes del Ministerio Público. Si digo que en contra de los demás, no sería cierto. Ahora, el Ministerio Público, su ataque fue de entrada y sin compasión. A este punto, ya viendo la situación que se ha desarrollado, la jueza se acaba de inhibir esta semana luego de querellarse por ultraje contra la fiscal Jenny Berenice Reynoso. ¿Qué quiere o qué va a hacer? ¿Cuáles son los planes a realizar por parte del movimiento C3 contra esta jueza, si tiene planes? Y en lo adelante el caso Víctor Díaz Rúa.
Bueno, ayer comenzaba con otros integrantes de otras organizaciones y le decía lo siguiente. Nosotros como sociedad civil, que somos la agrupación más cuantiosa y más poderosa, no solo de la República Dominicana, sino de cualquier sitio, puesto que somos la sociedad, bajo ningún concepto podemos permitir que una persona que se ha alineado con lo que es el beneficio o el bien común de la sociedad sea objeto de un ataque sin defensa. Respetamos el derecho de cualquiera, al igual que el de la magistrada Cristo, de querellarse, puesto que esa es la vía democrática para resolver los diferendos, cuales fueran entre ciudadanos, ya sean estos funcionarios públicos o no. Ahora bien, lo que no se va a permitir es que sea víctima de un procedimiento igual que lo que pasó el viernes en la audiencia del proceso de Víctor Díaz Rúa, cuando todos sabíamos que había un marcado interés en que él fuera beneficiado, puesto que de la misma forma que se utiliza eso para liberar, también se utiliza para condenar y destruir. Entonces sería muy fácil, si se quiere, manejar un proceso para inhabilitar a la fiscal del Distrito Nacional a que haga esa investigación. Yo le voy a poner otra manera más sencilla. El simple hecho de promover a la fiscal ahora a una corte frustraría la investigación, y es una opción que se tiene también, porque acuérdense que estamos hablando de un miembro de alta jerarquía del partido de gobierno, que eso es imposible de obviar. Agradecemos nuevamente al doctor Pichardo estar con nosotros. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial aquí en Debate 24/7 y regresamos. Usted sabe con qué. Esto pica y se extiende.